Buen día, bienvenidos a Postdata. Es miércoles 6 de noviembre, le tenemos las noticias. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, descartó un recorte de las participaciones federales a los municipios. Señaló que hubo un ajuste de solo 2% debido a que los recursos que se enviaron los primeros meses del año fueron mayores a los estimados. Al advertir que el recorte de participaciones federales ha puesto en crisis al Ayuntamiento de Morelia, el alcalde Alfonso Martínez Alcázar descartó afectar la obra pública o la contratación de personal, pero deberá disminuir el gasto operativo. Con el reto de tener una recaudación extraordinaria de 170 millones de pesos, el Ayuntamiento de Morelia anunció que por el Buen Fin aplicará descuentos del 100% en multas y recargos. Un adeudo de cerca de 650 millones de pesos deben a Loapas Morelia dependencias estatales y educativas que no han pagado el servicio de agua potable durante años. Con un llamado a prevenir que se presente de nuevo una situación de violencia política en razón de género, Azucena Ruiz Alaní se registró como precandidata del PRD a la presidencia municipal de Irimbo en la contienda extraordinaria que se desarrollará en diciembre. El Consejo Supremo Indígena calculó que el gobierno estatal debe destinar más de 3,000 millones de pesos a las comunidades originarias de Michoacán y de no hacerlo, apelarán por la vía jurídica para hacer valer un derecho constitucional. Ascienden a más de 2 millones de pesos los destrozos que causaron presuntos normalistas en instalaciones del Instituto de Educación Media Superior y Superior, aunque se espera la información oficial de la Fiscalía Estatal para actuar en consecuencia. Al menos 9 vehículos fueron incendiados por presuntos delincuentes y utilizados para bloquear vías de comunicación en 4 municipios del estado, luego de que atacaron a elementos de la Guardia Civil en el tramo Sinapecuaro-Acámbaro. Comenzamos. America will again. ¡Alerta! ¡Urgente! ¡Que me denuncie el presidente! Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata, con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros, un gusto saludarle en esta mitad de semana, es miércoles 6 de noviembre. Gracias por sintonizarnos, gracias evidentemente por su preferencia. Con el gusto de saludarle, le invito también a que se ponga en contacto con nosotros, ya sabe, somos Postdata, hacemos periodismo responsable, estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. De igual manera, estamos ya listos también en la transmisión a través de Facebook, donde nos encuentra como postdata.news. Y en este caso, bueno, pues usted podrá ver las imágenes correspondientes a la información que le iremos presentando. De antemano, muchísimas gracias por acompañarnos, un gusto como siempre estar conectados y listos también para recibir sus comentarios, críticas, sugerencias. Usted ya lo sabe, todo es bienvenido. Y en esta mañana de miércoles, bueno, estamos arrancando con una mañana fresca, tenemos 11 grados en este momento en la capital michoacana. El Meteorológico Nacional nos dice que será de nueva cuenta un día soleado y vamos a tener una temperatura máxima de 25 grados por ahí de las 2, 3 de la tarde. Comenzará a descender a partir de las 4 de la tarde, así es que serán 2 horas las que se tienen proyectadas, que serán las más intensas en cuanto al calor se refiere. Quedamos pues pendientes con sus opiniones, sus sugerencias y vamos mientras a la información. Hoy inevitablemente pues hay que recuperar lo que ha sido este martes allá en los Estados Unidos de Norteamérica, un proceso electoral que tuvo pues prácticamente a buena parte del mundo entero alerta de lo que sucedía en los Estados Unidos de Norteamérica.
pues ya los avances que en este momento se reportan allá en los Estados Unidos de Norteamérica le dan el triunfo a Donald Trump. Para ganar, digamos, las elecciones, pues se ocupaban estos 277 votos que se logran a través de las 50 entidades que tiene el vecino país del norte, y con 270 pues prácticamente hay un ganador. Así es que en este momento pues todo indica que Estados Unidos tiene presidente y que regresa a la Casa Blanca Donald Trump. En este momento tiene 277 de los llamados votos electorales contra 224 que tiene Kamala. Habrá que decir que en el caso de Kamala Harris, bueno, pues una campaña pues breve, la verdad es que por ahí de 4 meses que realmente estuvo en campaña, que entró al quite porque pues Biden simplemente no levantaba en las encuestas. Hay un voto de castigo pues durísimo ante la situación económica sobre todo, y pues ha favorecido a Donald Trump este discurso increíblemente, pero le ha favorecido por lo que vemos en los resultados, un discurso de odio, un discurso que hay quienes opinan pues llega al rasgo de racista, un discurso con el que se le ha pasado amenazando a México. Hoy la expectativa es que todo eso se quede en amenazas, por ejemplo, cuando ha señalado que México, si no detiene la migración, si no controla el paso de migrantes y drogas en la frontera norte mexicana, en la frontera sur de los Estados Unidos de Norteamérica, bueno, pues dijo que entonces aplicará aranceles del 25%, y que si la incapacidad de México sigue evidente para contener la migración y la droga, sobre todo el fentanilo, pues que va a ir creciendo los aranceles, dice él, 25%. Esa es la amenaza pues mayor, la más contundente. También ha hablado en su momento de no estar del todo conforme ahora con el Tratado de Comercio, un tratado que él mismo impulsó, pero que ahora ha hecho alguna crítica, no tan contundente como la que hizo Kamala, pero al final crítica. Y en este momento pues la más dura contra México es este 25% de aranceles. Sin duda impactaría a México, pero también a los Estados Unidos de Norteamérica, porque pues el flujo comercial que se tiene entre México y Estados Unidos es enorme. A México le representa, dicen los especialistas, más o menos un 48% del Producto Interno Bruto. De ese tamaño la comercialización de productos que tiene México con Estados Unidos. Poner un arancel de este tamaño, ojalá que sea solo discurso político, discurso electoral, que sea una amenaza que no se cumpla, que sea una amenaza como la vez pasada, con la que al final logró, como él mismo lo dice, doblar a López Obrador. Dijo que nunca le había tocado que alguien se doblara tan rápido y tan fácil, y México, el gobierno de López Obrador, le destinó miles de elementos de seguridad para contener el flujo migratorio. Seguramente es parte de lo que ahora buscará Donald Trump, que prácticamente pues tiene ganada la elección. Hay quienes allá en los Estados Unidos de Norteamérica, varios medios que lo señalan pues no solo como el ganador, sino como un ganador que tiene pues cuentas con la ley, y que pese a eso, pese a tener todavía la duda de ser un presunto delincuente, pues aún así va a regresar a la Casa Blanca. Son de las críticas que se le han hecho, por ejemplo, allá en varios medios de comunicación en los Estados Unidos de Norteamérica con el regreso de Donald Trump. Bueno, pues ahí está la información. Al final nos impacta de alguna manera, al final nos alcanza lo que sucede en Estados Unidos. Ya sabe usted que el vínculo que tenemos implica el que nosotros también, pues a veces disfrutemos, y a veces también
pues tengamos que padecer lo que está sucediendo en los Estados Unidos de Norteamérica. Pues eso es sin duda la nota que está dando la vuelta en este momento al mundo, lo que genera pues una alerta, cualquier cantidad de opiniones, de polémica en torno al regreso de este personaje, pues con matices desafortunados, también matices populistas, tipo López Obrador, tipo Claudia Sheinbaum, pero que es lo que evidentemente le está gustando a la población, por lo menos a una mayoría. Veremos pues qué cumple de todo esto Donald Trump, ya instalado en su momento en la Casa Blanca. Por lo pronto, pues todo indica que es ya el ganador, el virtual ganador por lo menos, de la elección en los Estados Unidos de Norteamérica, una campaña costosísima, la más cara en Estados Unidos de Norteamérica, y una campaña que, tras el fracasado Biden como candidato, pues tuvo que entrar al quite una Kamala Harris, a la que le faltó evidentemente tiempo y propuestas para convencer a los norteamericanos. Le tocó también pagar los platos rotos que deja Joe Biden, así es que así las cosas en el vecino país del norte. Y bueno, otro asunto que no es menor y que ese sí nos impacta de manera directa a todos los mexicanos es que finalmente pues ya no hubo nada que hacer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al tema de la supremacía constitucional y respecto sobre todo a el tema de la elección en el Poder Judicial. Recordará usted que estaba ahí una propuesta del ministro González Alcántara Carrancá que pretendía echar abajo una parte de la reforma al Poder Judicial y con esto pues evadir esta situación de la supremacía constitucional, de que les prohibía meterse en estos temas, que ya no tenían ellos oportunidad de hacerlo, como lo había señalado insistentemente en el Senado Morena y también en la Cámara Federal de Diputados y la propia Claudia Sheinbaum. Cuando estábamos en la antesala de esta discusión, se conoció que 8 ministros estarían a favor de llegarle al fondo en este tema de la reforma al Poder Judicial para evitar que los jueces y magistrados fueran a elecciones, dejarlo solamente en el tema de los ministros, y en todo caso también estaba la posibilidad de magistrados, pero no de todos los jueces. Al final esto ya ni siquiera se discutió porque se requerían 8 de 11 votos de los integrantes de la Corte, y al final el ministro Alberto Pérez Dayán terminó rompiendo ese bloque que estaba contra la reforma al Poder Judicial. Y ya con el arrepentimiento de Alberto Pérez Dayán, pues esto se vino abajo. Y entonces, a la hora de votarse, hubo 7 votos a favor para entrarle al tema contra la reforma al Poder Judicial, pero hubo 4 votos, las 3 que usted ya conoce, totalmente vinculadas a Morena, una de ellas que se ha reconocido incluso como integrante de Morena. Y bueno, pues finalmente decidieron estas 4 personas, estos 4 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues que ya no se hablaría de este tema, y con esto, bueno, pues se acabó la posibilidad planteada en un principio en su proyecto González Alcántara e impulsado sin duda por la ministra presidenta, que finalmente pues no le alcanzó a Norma Piña los esfuerzos que fueron evidentes a lo largo de toda la sesión para que hubiera oportunidad de abordar el tema de fondo. Al final no lo logra, y bueno, logran su objetivo las ministras que están en contra, como Lenia Batres, hermana, recordará usted, de quien estuviera al frente de la
Ciudad de México cuando se va Claudia Sheinbaum, hermana de él, pues finalmente es una de las que vota en contra. Lo hace también Yasmín Esquivel, y lo hace Yasmín Esquivel, recordará usted, la ministra plagio, así se le reconoce hoy, porque pues fue evidente que plagió su tesis, que no debería de estar ahí, pero Morena la defendió a capa y espada, y ahí está Yasmín Esquivel, y paga con creces lo que la han apoyado. La otra, que está identificada como bloque de Morena, Loreta Ortiz, y al final se le sumó Alberto Pérez Dayán, y son estos 4 los que impiden que se aborde de fondo la reforma al Poder Judicial. Así es que la elección, las tómbolas, la tómbola gigantesca, que no será una elección del próximo año, y luego la del 27 para elegir jueces, magistrados y ministros, pues ya todo indica, no hay más que hacer con lo que ha sucedido ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esto va a generar consecuencias pronto que nos van a impactar a todos. Yo diría que incluso a esos que hoy están aplaudiendo la reforma. Se deja de pensar en la elección de jueces, magistrados y ministros por su capacidad, por su expertise, por su conocimiento. Se deja de lado los exámenes de oposición, se deja de lado la trayectoria en el ámbito judicial, y se opta por la popularidad. ¿Y qué implica la popularidad? El dinero que le puedas invertir para hacerte popular, el respaldo que puedas obtener del gobierno federal a través de todos sus sistemas que tienen de corrupción para impactar en la población y ganar esos votos. Y claro, el respaldo que van a dar los partidos políticos a quienes vayan a la elección, como ya lo sabemos, diciéndole al electorado que recibe apoyos, diciéndole al electorado que está de su lado, por quienes van a tener que votar, de una lista o de una cantidad de listas que va a determinar Morena y aliados. Será pues una gran tómbola donde todo lo va a ganar Morena y aliados, y van a tener un poder judicial a modo, un poder judicial sometido, digamos, un poder judicial tipo Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz y Pérez Dayán. Así lo que se viene para nuestro país, y esto en concreto no solo se lo comento yo como una conclusión personal, sino lo han dicho cualquier cantidad de expertos. Pues con esto prácticamente se le quita un contrapeso importantísimo al poder enorme que hoy acumula el Ejecutivo Federal, con un legislativo prácticamente sometido, sin una oposición fuerte, consolidada, con rumbo, y además pues con un poder judicial que ahora lo van a tener también totalmente sometido. Regresa cuando menos un gobierno de partido hegemónico que tiene todo el control, como lo tuvo en su momento el PRI. Regresa eso que puede denominarse una dictadura blanda. Regresa o nace una, sin duda puede ser esto, una autocracia, si no es que algo más. Veremos con el tiempo. Hoy me parece que eso es lo que ha sucedido. Y para que vea usted el tamaño de las contradicciones, ayer le decía cómo en algún momento muchos personajes que hoy atacan severamente las decisiones de la Corte, el control constitucional que emana desde la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que en otros años lo defendían, ni siquiera vamos a ir muy atrás, ahora lo atacan de manera grotesca. Para usted que nos escucha en la radio, va a tener oportunidad de recordar lo que decía Ricardo Monreal como senador en el 2022 defendiendo a la Corte, y a la par, ahí entrelazado, lo que en cada uno de sus rangos de opinión y de consideraciones como catedrático que él se presume de la UNAM en materia de derecho constitucional, verá y escuchará las aberraciones en sus argumentaciones que hace ahora sobre la Corte, contra lo que apenas decía
en el 2022. Ni siquiera hay que ir más atrás cuando eran opositores del PAN y del PRI. Aunque militó alguna vez en el PRI, luego fue opositor también del PRI y ahora lo va a escuchar como Morena, siendo senador en el 2022 y como diputado federal en el 2024, para que escuche usted las aberraciones, las contradicciones gigantescas que tienen muchos de los que hoy están en Morena, en muchos temas. Pero hoy vamos al de la Corte con este botón de muestra llamado Ricardo Monreal. Para usted que nos sigue en las redes sociales lo va a poder ver en esos dos momentos, y usted que lo escucha en radio, ahí se va a poder dar cuenta de la enorme contradicción. Escuchemos. Que los vicios del procedimiento en Cámara de Diputados pueden ser demostrables, pueden o no ser demostrables, pero nosotros no somos una instancia ni revisora ni censora de los actos de la colegisladora. Solo hay una autoridad que se llama Suprema Corte de Justicia de la Nación y que revisa nuestros actos como un control constitucional. Por eso es que no nos podemos someter a la tiranía de la toga y el birrete. No podemos hacerlo, porque no son órganos competentes, porque la ley, la Constitución, la doctrina y la jurisprudencia nos asisten, y por eso no admitimos la tiranía de la toga y el birrete de jueces incompetentes que ahora los quieren colocar como héroes. No son más que vulgares violadores de la Constitución. Bueno, ahí el ejemplo, no hay nada más que argumentar. Esa es la clase política que hoy gobierna nuestro país. En noticias más locales, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya descartó ayer que haya un recorte en las participaciones federales a los municipios. Señaló que hubo un ajuste del 2% en octubre debido a que en todos los meses anteriores del año estuvieron llegando mayor cantidad de recursos de los que fueron proyectados. Así lo explica. Pese a que los alcaldes de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, y de Panindícuaro, Manuel López Meléndez, informaron que en octubre se les recortó el 50% de las participaciones federales, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya afirmó que es una falsa información y los llamó a estar serenos. Explicó que la disminución de recursos es un ajuste y el secretario de Finanzas, Luis Navarro García, le aseguró que no es alarmante, al precisar que al inicio de año los ayuntamientos recibieron mayor monto de participaciones que las estimadas y ahora se aplicó el ajuste. Mira, no, es una falsa información, ahora sí que serenos. El tema tiene que ver con un ajuste presupuestal, ya me informó el secretario de Finanzas, no es alarmante. Hubo en los primeros meses, ya lo saben los presidentes municipales, les llegan ahora sí que participaciones federales un poco arriba de lo presupuestado y hay un ajuste al final del año. No es un tema que afecte o que vaya a afectar. En entrevista, Ramírez Bedoya precisó que siempre hay un ajuste y que en el caso de los municipios es del 2%, por lo que rechazó que tenga algún impacto en las finanzas locales, a los que recordó que hace muchos años ya no hay recursos extraordinarios ni remanentes de ingresos petroleros. Y tengan la confianza de que vamos a cerrar de manera positiva el año, ¿sí? Eso es indudable. Ya no hay recursos extraordinarios, eso también quiero ser muy claro. No hay recursos extraordinarios. Hace muchos años que ya no hay remanentes extraordinarios por el tema del petróleo, eso todos lo sabemos. Entonces tenemos que hacer todos un esfuerzo y ajustarnos disciplinariamente a nuestro presupuesto. Señaló que todos los gobiernos están obligados a ajustarse presupuestariamente, por lo que el Estado no tiene recursos para los ayuntamientos. Cada municipio tiene que salir adelante con sus finanzas. Nosotros lo que tenemos que hacer es responder por el Estado, ¿sí? Y es lo que estamos haciendo. El mandatario recordó que de cada ajuste 20% impacta a los municipios, pero el 80% restante al Estado, aunque aclaró que su administración está preparada y cerrará bien el año,
ya que tiene garantizados los recursos para el pago de salarios y prestaciones de trabajadores de todos los sectores. De acuerdo al presidente municipal de Panindícuaro, Manuel López Meléndez, durante octubre se le aplicó un recorte del 50%. Señaló que de los 900,000 pesos que depositan al municipio los días 15, le depositaron 600,000, y del 1,700,000 pesos que le depositan cada 31 de mes, le depositaron 500,000, al mencionar que siempre al final de cada trienio hay ajustes presupuestales, y antes se podía acceder a un fondo de estabilización, pero en este momento ya no existe. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Verónica García. Al advertir que el recorte de participaciones federales ha puesto en crisis al Ayuntamiento de Morelia, Alfonso Martínez descartó afectar la obra pública o la contratación de personal, pero dijo tendrán que disminuir el gasto operativo. El alcalde de Morelia, Alfonso Jesús Martínez Alcázar, dijo tener la esperanza de que en diciembre haya un ajuste al alza en las participaciones federales, luego de los recortes que han puesto al ayuntamiento en crisis, ya que tan solo en octubre dejó de recibir 44 millones de pesos. Precisó que inicialmente habían calculado que dejarían de percibir 10 millones, pero finalmente el dato fue mayor. Yo quiero decirles que el dato que teníamos hasta cuando se los comenté era de 10 millones de pesos, pero para Morelia terminó siendo de 44 millones de pesos. O sea, un recorte de 44 millones de pesos durante octubre, pues es algo muy fuerte que nos pone en crisis. Pues esperemos que en diciembre haya un ajuste a la alza, pues tenemos la esperanza. La tendencia debería ser contraria, reiteró, ya que el municipio cada vez asume más tareas que no le correspondían anteriormente, no obstante lo cual ha dado buenos resultados en recaudación, turismo y obra pública, sostuvo. El tesorero municipal Héctor Gómez Trujillo consideró que la reducción a las participaciones federales obligará al Ayuntamiento de Morelia a recortar el gasto operativo durante 2025, de tal manera que habría, por ejemplo, una reducción del combustible para el parque vehicular, pero está descartado el recorte de personal. Aclaró también que para afrontar la crisis que se avecina, no se considera bajar el ritmo en la obra pública que se hace en beneficio de la ciudadanía. Pues habrá que hacer los ajustes necesarios a la operación, el alcalde lo ha dicho, habrá una reducción en el capítulo operativo, en los gastos suntuarios y que la obra pública no pare, es digamos la prioridad. Si hay que apretarse el cinturón, que sean pues los funcionarios y no la ciudadanía. Hasta el momento, añadió, tampoco se contempla la contratación de más deuda a corto o largo plazo, aunque esta posibilidad será valorada según el balance de la dinámica macroeconómica que pueda hacerse a mediados de 2025. El Ayuntamiento de Morelia recibe 2.300 millones de pesos de participaciones estatales y federales, lo que representa el 64% de los ingresos totales proyectados para 2024, a diferencia de otros municipios para los que equivalen incluso al 90%. Reportó para Postdata Omar Ángel Chávez. Sobre este mismo tema, el presidente municipal de Panindícuaro lo vamos a retomar porque también él denunció este recorte de la federación a los 113 municipios, dijo del 50% en las participaciones en el mes de octubre. Precisó que los recursos que se reciben del gobierno federal y en el caso de Panindícuaro, los primeros recortes fueron el 15 y el 31 de octubre. Dijo textual que el 15 de octubre de 900,000 pesos que le depositan, ahora le depositaron solo 600,000 y que del 1,700,000 que recibe o que le habían entregado en la segunda quincena o a finales de mes, en este caso el 31 de octubre, pues de 1,700,000 nada más le depositaron 500,000, así es que él habla de un total de 2,600,000 pesos, pues le aportaron solamente 1,100,000 y dice que esto pues es un impacto contundente para el municipio, así lo dice.
Alrededor del 50% nos descontaron de las participaciones del Fondo General. El Fondo General es el fondo revolvente, el corriente, el gasto corriente, donde se toma para la nómina o se toma para los diferentes gastos administrativos. Prácticamente el 50% pues viene a colapsar a muchos de los ayuntamientos que no tenemos muchos ingresos propios. De 900,000 pesos que a mí más o menos me depositan todos los 15, me depositaron 600,000, y de 1,700,000 que me depositan cada 31, me depositaron 500,000. Y en un comunicado, el secretario de Finanzas, Luis Navarro García, confirmó o respaldó lo dicho por el gobernador Alfredo Ramírez, donde destaca que a pesar de los ajustes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ajustes que aplicó en las participaciones federales a los municipios y a las entidades, dice Luis Navarro que en el caso de los municipios el impacto no ha sido mayor en un promedio al 2% respecto a lo que es la estimación del envío de recursos de todo el año. Destacó en el caso del Ayuntamiento de Morelia, que tomó como ejemplo que aún con el ajuste aplicado, Morelia ha recibido 2.6% más del recurso programado entre enero y octubre. Bajo esta lógica, nada más como observación, quiere decir que todavía vendrán ajustes a la baja y no a la alza, como lo espera Alfonso Martínez. Dice en este comunicado Luis Navarro que lo programado para Morelia entre enero y octubre de este año fueron 953 millones de pesos y al momento ha recibido 978 millones de pesos, es decir, algo así como 25 millones más de pesos comparado con lo que se había presupuestado. Por eso dice Luis Navarro que hay en sus cuentas un ajuste, pero que ese ajuste es a favor todavía del Ayuntamiento de Morelia en un 2.6%. Sin embargo, sí reconoce Luis Navarro que efectivamente durante el mes de octubre hay un recorte en promedio del 50% al Ayuntamiento de Morelia. Explica también en este comunicado que el ajuste realizado por las autoridades federales es un ejercicio permanente que se realiza en cumplimiento de las disposiciones hacendarias y que en tanto las administraciones municipales se conduzcan con orden y disciplina financiera no deberán tener ninguna presión. Por lo anterior, consideró que al cierre del año fiscal las administraciones municipales deberán ser cuidadosas y responsables en la administración de los recursos públicos y que, de ser el caso, la Administración Federal cuenta con mecanismos que permiten compensar los ajustes en las participaciones, mismos que, de ser necesarios, serán promovidos ante la autoridad hacendaria. En estos recursos que menciona también Luis Navarro para el caso de Morelia, destaca que el crecimiento también se debe a que en el caso de Morelia pues se incluyen ya devoluciones del impuesto sobre la renta. Con esta explicación, bueno, queda latente lo que ya ha señalado Alfonso Martínez. Primero, que fue real el recorte del 50% en octubre. Segundo, que en el acumulado pues no hay una pérdida, dice Luis Navarro, sino que Morelia tiene un crecimiento del 2.6% y que ese crecimiento se debe a que ya le regresaron el impuesto sobre la renta que le corresponde. Y tres, ahora, y lo que se queda ahí en el veremos, es si finalmente tras estos recortes, dice Alfonso Martínez, en noviembre se recupera algo, en especial porque cada vez la Federación y el Estado le dejan más tareas, más responsabilidades a los municipios. Veremos y le estaremos informando.
Y con el reto de tener una recaudación extraordinaria de 170 millones de pesos, el Ayuntamiento de Morelia anunció que por el Buen Fin aplicará descuentos del 100% en multas y recargos a quienes vayan a ponerse a mano. Con motivo del Buen Fin, durante todo el mes de noviembre el Ayuntamiento de Morelia aplicará descuentos de hasta el 100% en multas y recargos, anunció el alcalde Alfonso Jesús Martínez Alcázar. En rueda de prensa, expresó que es un buen momento para que los morosos se pongan al corriente en el pago de impuestos y derechos, sobre todo aquellos que no han podido hacerlo por la gran suma acumulada con los años. Los descuentos que habrán durante el mes de noviembre, que están ya en proceso durante el mes de noviembre por el Buen Fin, quiero decirles que los descuentos van hasta el 100% de multas y recargos, dependiendo de cada una de las cosas o de los trámites que quieran hacer. Es una campaña no solo muy agresiva, sino inédita, complementó el tesorero Héctor Gómez Trujillo, quien dijo esperar una buena respuesta por parte de los contribuyentes y lograr una recaudación de hasta 170 millones de pesos en noviembre, 35% más que el promedio mensual. Recordó que otras administraciones implementaron descuentos del 80% en multas y 40% en recargos, mientras que en esta ocasión se condonará el 100 y 50% respectivamente en impuestos como predial, adquisición de inmuebles o lotes baldíos y en derechos como licencias de funcionamiento. En cobros de infracciones impuestas por alguna dependencia del gobierno municipal, habrá descuentos de hasta el 90%, añadió, por ejemplo, a quien construyó en su casa sin tener el permiso correspondiente. Adicionalmente, se podrá pagar con tarjeta de crédito hasta con 12 meses sin intereses en cualquiera de los 14 módulos de recaudación del municipio o vía virtual en los portales oficiales. Reportó para Postdata Omar Ángel Chávez. Alfonso Martínez advirtió además que si los dueños morosos no liquidan sus adeudos con el ayuntamiento para finales de noviembre, en diciembre serán retirados sus anuncios espectaculares. Destacó que muchas personas le apuestan a que el gobierno municipal no tiene los recursos para proceder, sin embargo aseguró que sí cuenta con ellos, por lo que de no acatar este ultimátum, los retiros comenzarán apenas inicie el último mes de este 2024. Es un proceso complicado, pero el aviso que les quiero dar es que estamos preparados para retirarlos. Es decir, les estamos dando la oportunidad todo el mes de noviembre para que se actualicen, se acerquen, se regularicen, y a partir de diciembre se van a empezar a retirar. Cerca de 650 millones de pesos le adeudan a Loapas Morelia dependencias estatales y educativas que no han pagado el servicio de agua potable durante años. La deuda de los grandes morosos al organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Morelia equivale al 70% de los ingresos de un año, dio a conocer su director Alfredo Torres Ramírez. Si todos se pusieran al corriente, precisó, esto representaría una entrada de 650 millones de pesos que podrían ser invertidos en modernización y por ende se verían reflejados en la calidad del servicio a los usuarios en general. A ver, que se pusieran al corriente estos grandes morosos significa casi un 70% del ingreso de un año, o sea, sí es una cantidad bastante importante, nos ayudaría mucho al organismo para poder invertir en infraestructura, para poder modernizar algunos pozos, para poder mejorar el servicio a la ciudadanía. Son 700 instituciones y empresas que se encuentran en esta condición, pero el mayor deudor es la Universidad Michoacana, que presenta morosidad en 77 cuentas, que suman casi 110 millones de pesos, destacó el director. En este sentido, hizo un llamado a la rectora Yaraví Ávila González para que se acerque a las oficinas, particularmente durante noviembre, mes en el que habrá descuentos significativos. Hemos logrado tener esta reunión. El adeudo por parte de la Universidad Michoacana asciende a 110 millones de pesos.
en este momento, pues creo que sería una muy buena oportunidad. No hemos hecho el ejercicio de cuántos en recargos, pero pues me comprometo a tenerse en los próximos días para que sepa ya la gran oportunidad que tiene de poner al corriente la universidad. Por su parte, agregó, el gobierno del estado debe alrededor de 30 millones de pesos en distintas cuentas, mientras que la Secretaría de Educación en el estado también tiene un adeudo importante, aunque no precisó la cifra. En general, complementó, hay 174,000 cuentas con un retraso de al menos un mes, esto es, el 67% de los usuarios, que representan 1.105 millones de pesos, 25.800 tienen por su parte más de 6 meses, equivalentes a 820 millones de pesos. Durante todo noviembre, en el marco de la campaña del Buen Fin, OAPAS ofrecerá descuentos del 80% en cargos por corte, gastos de ejecución, recargos e intereses por convenios cancelados. Reportó para Postdata Omar Ángel Chávez. Bueno, a ver si alguna vez se ponen a mano todas estas instituciones educativas, para empezar, y por lo que señala el director de OAPAS, bueno, pues la Universidad Michoacana, que es de las que le deben más, pero habla de otras instituciones también del ámbito educativo a nivel estado. Y mire, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, afirmó que no han revalidado su licencia 3,464 establecimientos que venden alcohol en la capital michoacana. Precisó que si se considera que hay aproximadamente 8,000 licencias del género C expedidas por el gobierno municipal, incluidos bares, antros, depósitos y tiendas de abarrotes, este número corresponde a cerca del 45%. Señaló que si todos pagan en tiempo, se hubieran recaudado cerca de 27 millones de pesos. Y bueno, pues tendrá que operar en consecuencia el ayuntamiento, porque pues son giros complicados al final del día, licencias del tipo C, y si no se ponen a mano, si no están al corriente, pues tendrían que generar un gran operativo para evitar que sigan operando. Veremos si lo hace el ayuntamiento. Esto es lo que señala Yankel Benítez. En este tipo de noticias que no son tan amables, este proceso de Buen Fin y de descuentos también nos va a permitir que para el año 2025 iniciemos con proceso de revocaciones de licencia de aquellas que no estén en cumplimiento de acuerdo a lo que nos marca la reglamentación. Entonces creo que esos negocios que faltan por ponerse al corriente es el mejor momento en virtud de los descuentos. En otros asuntos, el Consejo Supremo Indígena calculó que el gobierno estatal debe destinar más de 3,000 millones de pesos a las comunidades originarias de Michoacán, y que de no hacerlo, apelarán por la vía jurídica para hacer valer su derecho constitucional. Al afirmar que el presupuesto que corresponde a más de 500 comunidades indígenas de Michoacán suma más de 3,000 millones de pesos y no los míseros 27 millones de pesos que se destinan a la Comisión Estatal de Atención a Pueblos Indígenas, el vocero del Consejo Supremo Indígena, Pavel Ulianov Guzmán Macario, adelantó que de no ser escuchados acudirán por la vía jurídica para exigir este derecho ya contemplado en la Constitución de México. Tras las reformas al artículo 2 constitucional, sostuvo que ya se dieron encuentros con la Federación y ahora toca al gobierno estatal establecer lo que se destinará a las comunidades, ya que actualmente, dijo, solo se envían 27 millones de pesos a una comisión que no funciona. Precisó que el gobierno estatal debe destinar del presupuesto 3,112,383,493 pesos a las 500 comunidades indígenas, al recordar que en días pasados solicitaron formalmente al gobierno de la República la entrega de presupuesto directo federal. Y corresponde a 3,112,386,493 pesos del presupuesto estatal directo, y no a los míseros 27,750,718 pesos que actualmente recibe la Comisión Estatal para Desarrollo de los Pueblos Indígenas para atender a los pueblos originarios, lo que la convierte en un elefante blanco que solo sirve para cooptar movimientos indígenas y pagar onerosos salarios. No necesitamos más burocracia, exigimos presupuesto directo del Estado mexicano
para resarcir la deuda histórica con los pueblos indígenas. En síntesis, el Congreso y el Gobierno del Estado destinan el 0.03% del presupuesto para atender a 500 comunidades indígenas que hay en Michoacán. Los representantes comunales de Jarácuaro, Ocumicho y Matías el Grande acompañaron al vocero del Consejo Supremo Indígena y expresaron estar listos para emprender una batalla jurídica y social hasta conseguirlo. César Gabriel Capilla, asesor jurídico del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, se sumó a la exigencia al Congreso del Estado para que armonice la ley y se reconozca dentro de la Constitución. Y durante conferencia en la Universidad Vasco de Quiroga, la maestra de nutrición Mariana Gómez Nuriño afirmó que es importante cuidar la alimentación, ya que ella influye en las emociones de las personas. Posgrados UVAC. Los alimentos influyen directamente en las emociones de las personas. Por eso es importante que la gente cuide su alimentación y sepa gestionar los sentimientos para evitar que afecten su salud, explicó la maestra en nutrición Mariana Gómez Mariño durante una conferencia en la Universidad Vasco de Quiroga. La maestra Gómez Mariño resaltó además cómo las emociones influyen en las decisiones alimentarias, señalando que su intensidad afecta el sistema digestivo. Además, la coordinadora de posgrados en nutrición de la UVAC explicó cómo la saciedad emocional a menudo se confunde con el hambre, lo que lleva a optar por alimentos procesados. El hambre es cuando es un proceso fisiológico y la saciedad es sobre todo cuando ya se terminó ese periodo de ingestión de alimentos. Para poder distinguir entre hambre y apetito, el apetito va más de la mano de un antojo. Los alimentos o las emociones no son malas, son partes de nuestra vida y si estamos sometidos a periodos de estrés, pues evitar consumir más de 2 a 3 tazas de café al día, realizar ejercicio de manera moderada, dependiendo del estilo de vida de la persona, ser más conscientes de lo que consumimos, pues tener una alimentación balanceada, equilibrada, pero sobre todo una nutrición consciente. Reportaron Andrea Gaona y Citlali Arellano. Gracias como todos los días por sus mensajes, sus opiniones, un gusto leerlos. Rápidamente retomo aquí lo que nos han compartido a través sobre todo de Facebook. Juan Sergio Franco nos deja saludos a todos. Gracias, Juan Sergio. Lilia Rosales de igual manera. Para ti también, Lilia, gracias. Teresa Aguilar también nos desea un miércoles feliz. Muchas gracias, Ter, igual para ti. Ángel Gómez nos saluda, nos dice excelente programa. Gracias, Ángel, por las porras, siempre bienvenidas. No sé si merecidas, pero siempre bienvenidas. Muchas gracias por tus consideraciones. Alfredo Blas comenta aquí, no roben tanto, no dice a qué se refiere. Ojalá nos lo comentes, Alfredo. José Audiel Hernández, buen día, Carlos. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Que Dios nos agarre confesados. Híjole, sí está complicado el panorama, mi estimado José. Saludos. Arturo García, Carlos, te saludo con gusto como cada mañana. Estas contradicciones de la mayoría de los lacayos y súbditos de Morena que se vendieron y les llegaron al precio, empezando por Ricardo Monreal, quien con su salamería evitó la cárcel por su incompetencia desde que fue gobernador en Zacatecas y por haber apadrinado con todo el nepotismo y la carrera política de su hermano. Y como hay muchos más hombres y mujeres que se vendieron para cubrir sus espaldas. En fin, ahí está lo votado. Ahora quiero ver a nuestros políticos enfrentar y contrarrestar todos los ataques que recibirá México del nuevo presidente de los Estados Unidos. La tibieza de nuestro gobierno, que solo se nutre de ignorancia y salamería, no podrá defender en lo absoluto nuestra soberanía. Ánimo, México. Gracias por tu opinión, Arturo. Gracias. Ramón Tapia, excelente día, Carlos. ¿Habrá descuentos en el OAPAS? Entiendo que sí, también están ahí la oportunidad de ponerse a mano, mi estimado Ramón, todos los que tienen algún adeudo con el Ayuntamiento de Morelia y con motivo del Buen Fin. Luis Esteves, buen día, Carlos. A todas esas dependencias estatales que son morosas a Loapas, les deberían de suspender el agua como lo hacen con cualquier otro ciudadano. Eso debería de hacer el titular del organismo. Gracias, Luis. Melchor Ornelas también nos deja saludos a todos, dice:
decide el rebote que tendrá el México, deseando lo mejor para Estados Unidos y el mundo. Gracias, Melchor. José Audiel Hernández dice, con esos descuentos lo único que se promueve es que mejor ser moroso, incumplido y gandalla, dice aquí José Audiel. Pues luego también lo hemos hablado en otros momentos con las autoridades que promueven este tipo de descuentos, lo que se genera y el compromiso que han, digamos, hecho en el pasado es que cuando arrancan, por ejemplo, en el caso de Morelia, el pago del predial, a quienes van y lo hacen en los primeros días del mes, o mejor dicho, en el primer mes del año, en el segundo y en el tercero, le han otorgado descuentos a quienes se van y se ponen a mano, y con ello argumentan que en este caso, por ejemplo, pagan menos que lo que hoy va a tener que pagar alguien que deba el predial. Lo va a tener que pagar de entrada completo y con descuentos que podrían llegar a ser hasta del 100% en multas y recargos, pero no necesariamente en todos los casos es un porcentaje al 100%. Pero bueno, es la explicación, y al final lo que se pretende, lo ha explicado también la autoridad, es que pues haya una recaudación suficiente y que todo esté al corriente. Pero bueno, pues cada quien tiene su opinión, mi estimado José, y también habrá que ver, luego hay quienes si no les dan estos descuentos, pues se van convirtiendo en morosos eternos, y ahí tenemos ejemplos de las propias instituciones de educación superior y de educación en el ámbito estatal que no pagan, no les cortan el agua y les siguen echando concha, y pues al final no llegan esos recursos al ayuntamiento. En fin, un tema que resulta polémico sin duda. Gracias, José. César Borgi también nos deja saludos a todos. Dice, día negro para México ayer. Alberto Pérez Dayán resultó ser el Yunes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el traidor que le puso el último clavo al ataúd de la democracia. Gracias, César, por tu contundente comentario. Comentábamos aquí con los compañeros, el buen Manolo en controles, el buen Dani Guillén también en todo lo que tiene que ver con el esquema de televisión a través de Facebook, que pues mucho se ha polemizado sobre el tema de Alberto Pérez Dayán, este ministro que cambió de parecer de último minuto y que hay trascendidos, hay notas que primeramente se publicaron en algún medio argentino, donde advirtieron que pesaba en su contra una denuncia por abusos deshonestos, abusos en términos sexuales, y que se presume, todavía no es un hecho consumado, no es algo que ya esté totalmente claro, pero hay algunos medios que retomaron esta información para decir que ese pudo haber sido el factor con el cual doblaron al ministro para que cambiara el sentir de su voto. Pues hasta allá llega justamente la polémica. Lo cierto es que pues dio un bandazo de la noche a la mañana y evitó con su voto en contra que se abordara de fondo la posibilidad de echar abajo una parte de la reforma al Poder Judicial. Déjeme hacer una breve pausa. Regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. Tortas Acueducto el 32,5. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 382499 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida
La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Vamos a ver lo que sucede en el ámbito de la seguridad con los amigos de Red 113, liderados por Marcos Morales. Mi estimado Marcos, un gusto saludarte. ¿Qué nos tienes? ¿Cómo terminó ayer el oriente de Michoacán con todo lo que se dio desde muy temprano? Hola Carlos, muy buenos días, un gusto el poder saludarte. Vámonos precisamente con esta información ocurrida en la región de Sinapecuaro. Y es que luego de la cobertura el día de ayer se pudo establecer. Primeramente, durante la madrugada se reportó un enfrentamiento entre civiles armados en la zona de San Miguel Taimeo, municipio de Sinapecuaro. Elementos de la Guardia Civil se trasladaron al sitio para atender esta situación. Sin embargo, en el trayecto sobre la carretera a Acámbaro, a la altura de San José del Rincón, fueron interceptados por al menos 15 sujetos fuertemente armados, quienes comenzaron a dispararles. Los uniformados repelieron este ataque, una patrulla quedó con impactos de proyectil, mientras que los criminales huyeron. Esta situación habría detonado una serie de quema de vehículos en municipios aledaños. Sobre la carretera Sinapecuaro-Álvaro Obregón fueron incendiadas 3 de las unidades, un camión que trasladaba licor, una camioneta y un vehículo compacto, en tanto que en la autopista México-Guadalajara, en el tramo Sinapecuaro-Marabatío, también un camión de carga fue incendiado por los delincuentes. Una situación similar se vivió en la desviación a Ojo de Agua, mientras que a un costado del mercado municipal de Queréndaro, los maleantes quemaron otro camión tipo Torton. Ya sobre la carretera que va a Charo, fue quemada una camioneta cargada con guayabas. En Indaparapeo, también en Charo, se reportó otra quema de vehículos a la altura de las Encinillas. Este último punto fue el último en retirar la unidad. Ya cerca de la 1 de la tarde aún continuaba cerrada la circulación. Era necesario que los automovilistas tomaran por una brecha para continuar con su camino. Todo esto, Carlos, derivó un operativo conjunto entre la Guardia Civil, Guardia Nacional Sedena y también las policías municipales con la finalidad de restablecer el orden. Cabe señalar que hasta el momento no hay reporte de personas lesionadas ni fallecidas, pero tampoco, Carlos, tenemos detenidos, se haya informado por parte de la autoridad. Ya durante la tarde se continuaban reportando a través de las redes sociales supuestos bloqueos. Sin embargo, no era así, continuaban las diligencias por parte de las autoridades investigadoras y era precisamente este operativo, la movilización que se mantiene hasta el momento en aquella región oriente. Ya los bloqueos fueron retirados por completo, hay vialidad abierta y se espera que, estos hechos no se repitan en las próximas horas ante la presencia policial y castrense, Carlos.
Al final 9 fueron los vehículos incendiados, ¿verdad, Marcos? 9 en total. Hubo otro vehículo también quemado durante la tarde, Carlos, ya en la zona de Tarímbaro, por Cuchillo el Grande. Sin embargo, este no tiene relación con las quemas intencionales. Se trata de un vehículo tipo taxi. Luego ya de que bomberos lo apagan, refiere el conductor que aparentemente una abrazadera de manguera de combustible pues no estaba bien instalada, le empezó a oler a gasolina, se orilló y pues el carro ardió en llamas. Muy bien. Pues gracias por este reporte. Lamentable todavía los temas de seguridad en Michoacán, mi estimado Marcos, pero gracias, cuídate y estamos pendientes. Buen día. Aquí estamos al pendiente, muy buenos días. Y con esta información llegamos a la parte final. Por su atención, muchísimas gracias. Que tenga un excelente miércoles. Nos escuchamos o nos vemos mañana.